Muy buenas tardes a todos. Vamos a tener un tema muy particular hoy, con especialistas de primer nivel, y para mí es un gusto presentarlos como director del Instituto de Derecho Tributario y fundamentalmente como colega. Realmente es un tema muy específico, muy especial, que no todos los abogados conocen y menos lo practican. Tenemos acá 3 especialistas, empezando por la doctora Corinti, que es vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio. Es doctoranda en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, procuradora y abogada también de la UBA, exfuncionaria de la FIP, donde yo la conocí hace mucho tiempo. Autora de el libro Recursos de la Seguridad Social, Procedimientos y Sentencias Esenciales, con la segunda edición ya agotada, editorial La Ley, investigadora académica, colaboradora en libros y publicaciones de contenido tributario y de la seguridad social, columnista del suplemento fiscal y previsional del diario El Cronista, comercial y de periódico económico tributario de la editorial La Ley, autora de numerosos artículos de doctrina tributaria y también de la seguridad social. Docente de grado en la Universidad del Museo Social y posgrado, coordinador y tutora en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro. Por otro lado está un reconocido especialista en la materia, también autor de un libro, no es competencia con la doctora Corinti, pero los dos son autores de libros. Fernando Díez, es un gusto tenerte acá. Es abogado especialista en Derecho Tributario, profesor de grado y posgrado en la UBA, en Derecho y en Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Córdoba, Rosario, La Pampa, etcétera, etcétera. Autor del libro Procedimientos y Régimen Sancionatorio Previsional en el año 2021 de Thomson Reuters. Y después tenemos también a Luciano Loiacono, que es abogado especialista en Derecho Judicial, diplomado en Seguridad Social en la UBA, trabajó en la Cámara Federal de Seguridad Social, Sala 1, fue asesor del Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, es funcionario actual de la FIP en el área de contencioso de recursos de seguridad social, o sea, el tema puntual. Por eso les decía, tenemos 3 especialistas de primer nivel que nos van a explicar qué es esto. Perdón, sigo y termino con el currículum. Es profesor de la Universidad de Palermo y en la UCES, fue docente en la UBA. Además, ha escrito artículos en RIUS y es miembro del Instituto de Derecho Tributario. Para coordinar este tema, especialmente en la distribución de el abordaje a los diversos aspectos de este tema, le cedo a Susana Corinti, que como coordinadora en este evento va a explicarnos la forma como se va a distribuir la exposición entre los 3. Muchísimas gracias y te cedo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias al colegio, muchas gracias a los asistentes, porque realmente para nosotros que estén presentes es una gran responsabilidad y siempre uno se siente acompañado en esta materia del derecho que es tan particular, así que haya tanto interés de parte de ustedes, la verdad que nos gratifica. Y bueno, y a Luciano y a Fernando, gracias por haber aceptado la participación. Yo quiero explicarles brevemente cómo se va a desarrollar esta charla, que es abierta, que no duden en hacernos las preguntas, yo voy a estar tomando nota de las preguntas que hagan vía chat. Les quiero explicar brevemente el procedimiento, o sea, va a abrir el doctor Luciano Loiacono y él nos va a explicar por qué se inician los procedimientos vinculados a la recaudación de la seguridad social. Tengan en cuenta que la AFIP, a partir del año 1994, se hizo cargo de la recaudación de la seguridad social. O sea, hay una modificación constitucional y la AFIP se hace cargo de esto. Entonces, Luciano nos va a explicar cómo se dispara
los ajustes en materia de seguridad social, aportes y contribuciones, todo el procedimiento administrativo en el ámbito de la AFIP. Posteriormente vamos a ver la revisión de ese acto administrativo de contenido tributario, voy a hablar de la apelación y Fernando Díez va a hablar del depósito previo que tanto nos preocupa, porque ustedes piensen que nosotros tenemos dos cuestiones. La primera cuestión es el problema del contribuyente en sí mismo, pero después piensen que la revisión judicial de este acto administrativo de contenido tributario tiene el agravante que tenemos que hacer el depósito previo de todo. Ahora Fernando nos va a explicar si es posible no hacerlo. Y después voy a retomar yo al final con los recursos que se pueden presentar, que si bien ustedes lo saben quizás más que yo, vamos a ver todo lo que, cómo es este camino tan extenso que hay que seguir para lograr el reconocimiento de un derecho de un contribuyente en la Argentina. Bueno, yo apago mi micrófono y le cedo la palabra a Luciano. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es un placer estar acá con todos ustedes. Nada, agradecer al Instituto, a Susana, a Fernando, dos especialistas con amplia trayectoria en la materia. Vamos a empezar, les voy a compartir un archivo que después el colegio entiendo que se los va a facilitar. Espero que ahí lo puedan ver bien. Acá estamos. El procedimiento de la seguridad social. Primero hay que entender qué es seguridad social. Acá no vemos las contingencias, ¿sí? Lo que es la vejez, la invalidez y muerte, sino que lo que se trata este tema específicamente es la recaudación de los recursos de la seguridad social, es aquella parte de los aportes y contribuciones, más precisamente los impuestos 301 y 355, perdón, y 354. ¿Qué normas van a estar involucradas? Las normas involucradas, la verdad que en todo lo que es seguridad social hay muchas normas. Es bastante disperso el aspecto normativo, no solamente por las leyes, los decretos, las resoluciones, suele haber instrucciones generales. La que involucramos al caso son la 11683 de procedimiento administrativo, en donde nos va a servir para domicilio electrónico, notificaciones a través del artículo 100, intereses, responsabilidad solidaria. La 18820 es la ley madre de esto. Vamos a ver que esta ley está reglamentada por la primera resolución general que ven ahí abajo, la 79 del 98, que es la que nos habla del procedimiento. Esta ley después es recogida por la resolución general 79 de AFIP, y AFIP lo que hace es establecer un procedimiento hoy vigente, con una modificación muy importante en el año 2012, a través de otra resolución general, la 3329, y bueno, ahí van a decir los distintos recursos, procedimientos, cómo se determina la deuda, que es el tema que vamos a tratar hoy. La 17250, por su parte, va a tratar lo que son las multas, ¿sí? Este tipo de determinación de deudas, que ahora vamos a ver cómo se hace, también está reglamentada a través de la Resolución General 1566. Entonces vamos a ver que algunas de las causales de multas son la falta de declaración de empleado, sea total o parcial, la falta de declaración como empleador, la mora en el pago, el incumplimiento de los requerimientos que haga la AFIP, ¿sí? Una ley muy importante en esta materia y que le dio amplias facultades en el marco del plan antievasión es la 26.063. Esta ley, que da lugar a la Resolución General 3739, lo que crea es la posibilidad, más precisamente, de que el fisco genere deuda en base presunta. ¿Sí? Ya no es solamente sobre base cierta, sino que también vamos a ver ahora en las próximas filminas la base presunta. ¿Y cómo se determina esto? La ley 14236 me pareció importante traer la colación acá, porque la 14236 de lo que habla es de la prescripción. ¿Sí? La prescripción en esta materia es especial, no rige lo que es el 57 de la 11683, es decir, no rige la prescripción impositiva, sino que tiene un tratamiento propio y son de 10 años. Ya les adelanto que es una prescripción decenal. La 2927, la resolución general 2927, es la que habla del indicador mínimo de trabajadores, que sirve a esto de base presunta,
Y la 3739, que está ahí, la resolución general, que la vamos a ver para el final de la clase, es similar a la 79 del 98, pero lo que hace es acotar la instancia recursiva. Vamos a ver que con la resolución 79 del año 98 tenemos una instancia que se llama división jurídica, una parte jurídica, y una posibilidad, antes de apelar a la Cámara, de revisionar. En la resolución 3739, para casos de sentencia laboral y de cruces sistémicos, lo que estableció el organismo es, al no haber muchas dudas, sino que esto es algo sólido que surge de lo que el propio trabajador declara, el propio empleador, perdón, declara, o bien de una sentencia laboral, cosa juzgada material en un juzgado dictada por un juez. Entonces, ¿qué hicieron? Se sacó una instancia de revisión. De hecho, las que son los encargados de resolver en las causas de resolución general 3739 son las revisiones, que son 2 en todo el país. Obviamente es de especial relevancia los fallos que emana la Cámara Federal de la Seguridad Social, Cámara que posee competencia originaria en la materia, así como también algunos fallos, en especial algunos plenarios y de la Cámara de Trabajo, y bueno, y los fallos de la Corte Suprema. Antes de ver el procedimiento administrativo... Antes de que sigas, quiero entonces, brevemente, si nosotros tenemos como abogados una sentencia en materia laboral, ¿eso pasa directamente a la AFIP y la AFIP dispara un procedimiento? Exactamente, Susana. Eso llega por SEA, se llama. Es un sistema de aviso de sentencias laborales. Bien. En algunos casos lo hace la fiscalización, que son los menos, en donde sí hay doble instancia recursiva, pero en realidad ya no tendría que ser de esa manera. Y lo que son cruces sistémicos, voy a darles los distintos casos que pueden darse cruces sistémicos. Ahí también se entiende que, como esos cruces surgen de lo que declara el propio empleador, no requiere una doble instancia, sino que las revisiones serían primera y única instancia. Bien, perfecto. Esto es importante para aquellos que se dedican al derecho laboral, saber que si no se llega a un acuerdo durante el procedimiento laboral, esa sentencia automáticamente pasa a manos de la AFIP, digamos. Listo, perfecto. Que encima lo manda directamente juzgado, o sea, lo envía directamente juzgado al organismo. Perfecto. Nosotros no. La dirección, como sabrán, la AFIP se crea en el año 96-97 con el decreto 618 y el 1156 del 97. Seguridad Social es posterior. Esos decretos lo que hacen es unificar aduana e impositiva. Y Seguridad Social nace con el decreto 1231 del año 2001. Seguridad Social reconoce derechos laborales, no. Lo que sí reconoce de alguna manera son los derechos a la hora de jubilarse. ¿Por qué? Porque todos los ajustes que hace la Dirección de Contencioso, es decir, o la AFIP en general, la Dirección General de Seguridad Social, a lo largo y a lo ancho del país, sí van a reconocer los aportes a la hora de jubilarse al empleado en cuestión. Ahora ustedes preguntarán, bueno, pero ¿en qué caso yo puedo encontrarme con esto? Por lo general pueden llegar a ser relevamientos de personal, en donde empleados, funcionarios del organismo fiscalizadores van a un local, a un comercio, a un supermercado, es decir, a cualquier lugar donde pueda haber una relación laboral, y relevan a los trabajadores, quienes intempestivamente, que ahí la Cámara tiene amplios fallos en la materia, y sin ninguna injerencia dicen la fecha real de ingreso de la relación laboral. En algunos casos también agregan la remuneración, las tareas. Eso también depende de cuánta labor ponga el fiscalizador en su trabajo. Si el fiscalizador logra y presiona, en realidad no es presionar, sino que insiste y trata de sacar las cosas, vamos a conseguir no solamente la tarea, la remuneración, etc. ¿A quién responde? Si tiene vacaciones, si recibe o no todo lo que es el recibo de sueldo, el aguinaldo, etc. Eso por un lado. Por otro lado, en el marco del mismo relevamiento podemos encontrarnos con trabajadores registrados, pero que a la hora de verificar en los sistemas del organismo se encuentran por debajo del mínimo de convenio o por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ahí lo que se hace es lo que llamamos en la jerga diferencia de remuneraciones. ¿Por qué? Porque el trabajador está registrado, no es empleo en negro. Pero en vez de aportar, hipotéticamente, por 20.000 pesos, que es lo que correspondía, o lo que corresponde para los cálculos de aportes y contribuciones, aportan sobre 10.000. Entonces la AFIP, ¿qué le dice? Mire, usted aportó sobre 10.000 cuando correspondía aportar sobre 20.000.
Entonces se le calcula la diferencia sobre esos 10. ¿Sí? Estos serían los casos más comunes. Hay un montón de otros casos en donde los empleadores utilizan, indebidamente o no, determinados beneficios fiscales. Entendiendo beneficios fiscales como aquellas reducciones, en este caso en los aportes y contribuciones. Lo que suele darse en Argentina a través de diversas leyes es el tema del fomento del trabajo. ¿Cómo fomentamos que los empleadores contraten? Reduciendo las contribuciones patronales. Entonces, hay empleadores que para contratar van a obtener un beneficio. ¿Sí? Se llama, por ejemplo, empleo nuevo. El empleo nuevo tiene que cumplir unas características, principalmente que en serio sea empleo nuevo. Hay casos en donde las empresas que hacen desaparece la sociedad anterior, crean una sociedad nueva y todos los empleados, en realidad, los empleados ya existentes, con código de modalidad 8, tiempo completo, pasan a la nueva empresa. Entonces, para la AFIP es una nueva empresa que contrata gente nueva. Cuando el organismo detecta esto, el organismo o el Ministerio de Trabajo también tiene facultades concurrentes, pero lo cierto es que el Ministerio de Trabajo se dedica más a relevamiento. En lo sistémico lo suele hacer más el organismo fiscal por los sistemas y la estructura que tiene. Entonces, ¿ahí qué se va a calcular? No es ni empleo negro ni mal registrado, lo que es una utilización incorrecta o indebida de determinados beneficios fiscales. Un caso muy controvertido, y hasta hoy en día vigente, pero el decreto ya derogado a través de la 27.541, es el decreto 814, el decreto de las contribuciones patronales, en donde originariamente era el 16% para empresas que no eran pymes, y el 20% para aquellas que superaban los 48 millones de pesos, conforme un decreto del año 2001. Entonces, bueno, esos montos después se actualizaron, pasó a ser el 17% y el 21%. Acá, históricamente, el organismo fiscal al cual pertenezco como funcionario entiende que el decreto 1009 del año 2001 no fue modificado por las tantas resoluciones de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. La AFIP dice, el decreto es presidencial, las resoluciones son de un ministerio, no hay una remisión normativa, por lo tanto, la condición para ser pyme o no está dada por los 48 millones de pesos. ¿Qué dicen los contribuyentes? Bueno, por lo general los 48 millones de pesos con la inflación que hay en Argentina quedó desactualizado, y eso se ve por las resoluciones de la pequeña y mediana empresa. De esto hay un montón de fallos que seguramente Susana o Fernando después le comentarán. Pero estos son los temas. Por lo general es o trabajo en negro, es decir, no registrado, deficientemente registrado, o una utilización fraudulenta de beneficios fiscales, fraudulenta o indebida. ¿Sí? También, Luciano, ¿podemos aclarar algo? Sí, vos dijiste que la AFIP y el Ministerio de Trabajo tienen facultades similares, ¿sí? Precisemos qué hace AFIP y qué el Ministerio de Trabajo, o sea, que el Ministerio de Trabajo tiene una función diferente. O sea, nosotros vamos a hablar, como vos dijiste al principio de la charla, ¿sí? Sí. O sea, remarcarlo, porque parece igual, pero... No es, exactamente, no es lo mismo. De hecho, claro, el Ministerio de Trabajo, vamos a aclararlo si es cierto lo que hizo, no, vamos a aclararlo. Hoy en día lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es, por ejemplo, relevamientos hacen, pero lo que hacen es cobrar la parte formal. ¿Qué es la parte formal? El incumplimiento de no registración. No los aportes y contribuciones, la forma, no el fondo. Eso también lo hace AFIP. Pero el fondo, es decir, la deuda de aportes y contribuciones, la remiten a la AFIP para que la AFIP la cobre. Es decir, tiene facultades similares, no es concurrente. El órgano verdaderamente encargado de esto es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin perjuicio de que en los relevamientos de personal no solamente interviene AFIP, sino que a veces está acompañado de migraciones, del Ministerio de Trabajo correspondiente, en especial de Provincia de Buenos Aires. A veces viene trata de personas, en algunos casos puede darse el supuesto de trata de personas, que el organismo fiscal, en el marco de la Dirección de Contencioso, con la gestión de Carlos Castañeto, creó un departamento de trata de personas. No tiene ese nombre, es un nombre más largo, pero lo que trata es de evitar esas situaciones. Entonces le decía, principalmente es trabajo no registrado, deficientemente registrado, y esta utilización que salen de cruces sistémicos respecto del decreto 814, un encuadro incorrecto en donde el contribuyente dice yo pienso que soy pyme porque supero los 48 millones pero estoy por debajo de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, y la AFIP dice no, si estás por arriba de los 48, no. Entonces ahí no sé si es indebido o no, pero es una utilización incorrecta.
para el organismo. Ahora bien, también están las intimaciones por responsables solidarios, y responsables solidarios no solamente socios y gerentes de la 11683, sino toda la responsabilidad solidaria que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, de la 20744, que ahí tenemos grupo económico, sublocación, etc. Si va del 29 al 31, 29 bis, hay bastantes artículos ahí, que eso seguramente dará lugar a otra charla. Con lo cual también el organismo intima en esos casos. Materializada la deuda, bien, vamos a ver, tenemos estos casos, ¿sí? ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? Principalmente la FIP tiene una etapa investigativa. Esto ya se sabe y hay personas que investigan casos. Esos casos pueden dar lugar o no a un ajuste. La división de investigaciones correspondiente va a decirle a la fiscalización, que es la única que interactúa en primer término con el contribuyente, este contribuyente puede tener o no una inconsistencia en determinado tema. La fiscalización lo que hace es emitir el F8000P. El F8000P, P de previsional, lo que va a decirnos es la orden de intervención, la apertura de orden de intervención, que yo diría que es el alma mater de los procedimientos. ¿Por qué? Porque la orden de intervención nos va a decir qué impuesto va a intervenir, en este caso es 301 y 351, que es aportes y contribuciones, y en qué periodos. El periodo es importantísimo, porque si yo digo en la orden de intervención que voy de enero del 2015, 01/15 a 12/015 a 12/15, es decir, de enero a diciembre del 2015, el ajuste tiene que darse en ese contexto. No puede ser ni antes ni después. ¿Sí? Por eso muchas veces, si encuentran ajustes posteriores o inconsistencias que están por fuera de la orden de intervención, se amplían las órdenes de intervención. ¿Sí? Bien. Acto seguido, si es un cruce sistémico, ya directamente van con la notificación del 8016. ¿Qué es el 8016? Básicamente las inconsistencias que se detectan. Ahora, si no están esas inconsistencias del cruce sistémico, y es por un relevamiento, por una sospecha u otro origen, que lo advierte la investigación, suelen notificar el 8600P. El 8600P es el formulario de requerimiento, en donde le piden, en el marco de las amplias facultades que tiene el organismo, en el caso de Seguridad Social, surgen del artículo 10 de la 18820, y de la propia 79 también está todo lo que se puede... la 79 es el procedimiento, pero digo, la 18820 nos marca esto, y es similar a la 11683. En el artículo 33 en adelante de la 11683, vamos a ver facultades amplias que tiene la misma ley 18820. ¿Cuáles son estas facultades? Notificar, requerir, citar y hacer comparecer, inspeccionar libros, pedir auxilio a la fuerza pública en caso de corresponder, inspeccionar, ¿sí? Hacer periféricas, etc. ¿Sí? Luego de eso puede darse el requerimiento posterior, otro requerimiento más, los que sean necesarios para llegar a la verdad. Hoy en día, como está todo informatizado, estos requerimientos cada vez son más de forma o más pequeños de lo que se puede llegar a recabar. Estos requerimientos son importantes responderlos. ¿Por qué? Porque por lo general van con el aviso del artículo 10 de la 1566. Recordemos, la 1566 está dentro, es la que reglamenta la 17250, que son las multas. ¿Y qué es esta multa del 10? El no cumplir con los requerimientos del fisco. Si el fisco hace un requerimiento, el contribuyente tiene que responderlo. Siempre y cuando ese requerimiento no esté en el 8016. ¿Por qué? Porque el 8016, ¿qué es? Las inconsistencias que el fisco quiere que uno se allane o no. Si a uno le están notificando una presunta irregularidad, uno se puede defender de esa irregularidad. Es distinto de un requerimiento. El requerimiento es otra cosa. El requerimiento se tiene que responder porque si no es plausible de esta multa. No así el 8016. A ver, Luciano, sí, pero para nosotros que lo único que entendimos que es la P de previsional, digamos. Vamos a... Entonces, hay varios formularios. Lo que nosotros tenemos que ver es, en el título, debe decir ahí requerimiento, por ejemplo. Y tenemos que leer, como abogados que somos, minuciosamente si en esa notificación hay un pedido de información, que si bien, como vos decís, la FIP eso ya lo tiene, lo que quiere saber si nosotros tenemos algo más, pero si nos están pidiendo alguna cosa puntual, o sea, que nos requieren algo,
vos recomendás que eso hay que cumplirlo, porque de lo contrario se dispara otro sumario. A ver, en el mismo expediente van a generar la multa del artículo 10. Esto es así. Ahora, cumplir con el requerimiento no es cumplir con el fondo, es decir, no es rectificar lo que el fisco quiere. Bien, perfecto. Entonces, la entrega del libro o responder. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, listo. Entonces, hasta acá vamos. Entonces, El procedimiento etapa, administrativo, perfecto. en este caso, tenemos todas las facultades que les nombré, que son similares a la de la 11683, y ahora vamos a cómo se materializa la deuda. La deuda, una vez que pasó esto del 80-16 primera visita, está el primera visita y el segunda visita. El segunda visita es el definitivo. Se materializa con un F8400L, es un formulario de notificación en donde vamos a encontrar el capital, el interés y la multa, ¿sí? Y obviamente el método o la vía recursiva, o las vías recursivas en el caso de corresponder. Pero acá lo importante remarcar, como les anticipé en el principio, es que este acta de inspección, que va a ser detallado, va a ser en forma global, pero con un anexo, que el anexo es vital. ¿Por qué? Porque el anexo va a decirle cuáles son los trabajadores involucrados, en caso de que sea por trabajadores y no por diferencia de contribuciones, que viene otro anexo. Es decir, el anexo explica lo que dice el acta. Si es por trabajo no registrado o deficientemente registrado, en ese anexo vamos a ver las cuiles involucradas, los periodos involucrados, lo que se abonó o no se abonó, ¿sí? Porque si uno tiene empleo no registrado al 100%, va a tener que abonar la totalidad, y si abonó una parte en un periodo, va a tener que abonar la diferencia. También está el tema de que el acta de inspección puede estar dirigida al responsable solidario. En los casos de responsable solidario no va a haber orden de intervención. ¿Por qué? Porque la orden de intervención se genera en el principal. El ejemplo es, tengo una empresa, Luciano Sociedad Anónima, le hacen la deuda a la empresa y yo soy un socio, Luciano Loiacono es el socio. Entonces no van a generar dos órdenes de intervención. Cuando queda firme la deuda principal, me van a notificar a través de una tarea complementaria la deuda de mi empresa a mí y a los otros socios o directores o gerentes. ¿Por qué se hace tarea complementaria? Bueno, la importancia de eso es no duplicar en recaudación el fisco, la actividad fiscal. La orden de intervención, si es por 10 millones de pesos, si me generan otra orden de intervención, vamos a tener más dinero que no existe en realidad porque es una sola deuda. Por eso se suele hacer por tarea complementaria. Esto es un tecnicismo, pero lo tienen que saber, porque si lo llegan a consultar por un responsable solidario, no tienen que ver una orden de intervención, sino una tarea complementaria. O por lo menos saber qué es esto, el TC que van a ver arriba en las actas. Ahora bien, las deudas pueden ser por base cierta. Base cierta es todo lo que vengo explicando. Encuentro inconsistencias en los libros, hay un relevamiento con trabajadores y me indican una fecha anterior a la registrada o no están registrados, ¿sí? Ahora también está la base presunta. ¿Qué es esto de la base presunta? Surge tanto del artículo 3 de la 26.063 como de esta RG que hablamos al principio, que es la 2927 del 2010. Cuando no tengamos, esto después se lo van a pasar, son todos los artículos que hablan del tema, pero cuando la FIP no tenga los elementos suficientes para determinar deuda, pero uno ve, no sé, el mejor ejemplo es un restaurante con 60 mesas y que la fiscalización ve con periféricas, mismo la gente ve que tiene las 60 mesas siempre llenas. Entonces en investigaciones llega a ver y mira, y ve dos trabajadores, dos empleados. Es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se le genera esta investigación a ese restaurante. Es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué es esto de la base presunta? Cuando no haya elementos suficientes o con lo declarado no me coincida, por ejemplo, una actividad muy grande que tenga muy pocos trabajadores y una ganancia exponencial. La FIP de eso no es que duda, sino que dice no tiene un correlato, no tiene una verosimilitud. ¿Cómo puede ganar tanto dinero si tiene tan pocos empleados en una actividad que requiere empleados? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se creó esta herramienta de indicador mínimo. La herramienta del indicador mínimo tiene una particularidad un poco dañina. ¿Que cuál es? La multa. La multa es, respecto a esta multa, la multa que más van a ver que se aplica en estos casos de empleo no registrado, es el artículo 5 de la 1566. Empleados no registrados o deficientemente registrados.
Si uno lo tiene deficientemente registrado, es el 100% del capital adeudado. Si uno no lo registró nunca, fue el fiscalizador, lo vio trabajando y no estaba registrado nunca, la multa es el 200%. Ahora, cuando es por base presunta, estamos hablando de 4 veces el capital. ¿Sí? Porque no solamente sé que está, yo me pongo en lugar de fisco, ¿no? No solamente sé que estás teniendo una actividad, que estás teniendo ganancias, sino que no te puedo relevar. Voy y no hay nadie, voy y no me abrís. En algunas actividades puede ser raro, pero en otras es común o es verosímil con la actividad. Por ejemplo, no sé, un hotel en la isla del Tigre, en el delta del Tigre, que uno va con lancha y siempre se encuentra nadie. O, por ejemplo, el campo, la actividad agraria. ¿Qué pasa con esto de la base presunta? Lo cierto es que los indicadores están pactados con las cámaras empresariales. Todas las cámaras de las actividades han dicho, por ejemplo, en restaurantes, hipotéticamente, para 4 mesas con 4 sillas cada una, tiene que haber como mínimo un empleado. Entonces, si yo siempre voy al restaurante y siempre está cerrado, y voy un sábado y no me dejan ingresar y no puedo ver, o hay resistencia pasiva, es decir, no, ¿me siguen? En ese caso, ¿qué hacen? Se cuentan las mesas. Tiene 16 mesas, por cada 4 mesas debe haber un empleado, son 4 empleados. Que se usa el indicador mínimo. ¿Qué es lo malo? La cuadriplicación de la multa. Después, un caso muy extremo es la presunción genérica. En algunos casos, por ejemplo, boliches, si uno no puede entrar a relevar, para el caso de boliches van a ver, por ejemplo, hay barras, por cada barra tiene que haber tantos empleados, por cada puesto tiene que haber, etcétera. Son un montón de indicadores que hicieron los profesionales que determinan cada actividad. Van a ver que quizás en relevamiento salen las personas y dice, bueno, salieron 30 empleados de acá, porque la persona dice, no podés entrar, pero yo te mando a los empleados. Entonces, si vos tenés 30 empleados ese día, tenés que tener 30 empleados siempre. Es un poco más, no sé si más grave, es una presunción genérica. ¿Sí? Entonces pueden encontrarse no solamente con deuda de base presunta, sino con deuda de base cierta, sino también con base presunta. ¿Intereses y multas se cobran? Sí. Los intereses se calculan a través del artículo 37, son los intereses comunes, y las multas están establecidas en la ley 17250, reglamentada por la 1566. Yo acá les doy 2 ejemplos, la falta de inscripción como empleador o la mora. Es decir, empleadores que presentaron las declaraciones juradas, declarando a los empleados, pero no pagaron en tiempo y forma. Por lo general se esperan los 90 días y es el 30% del capital adeudado. Sí, Su. Luciano, tenés 5 minutos nomás. Te vamos a dar rápido. Sí, y le voy a dar una idea a Dad, que es hacer un curso específico sobre sanciones, infracciones, y de paso viene Fernando, que en su libro habla de eso. Vamos a rápido. Vamos rápido. a... Sí, nos sí, notifica el 8016 segunda llegamos. visita. Tenemos 15 días para impugnarlo. ¿Sí? 15 días si impugnamos el fondo. Si es solamente un tema de liquidación, son 5 días. ¿Qué pasa en la impugnación? En la impugnación, obviamente, hay que acreditar la personería. No es necesario, como es derecho administrativo, no es necesario un patrocinio letrado, pero sí hay que acreditar que uno es el gerente, el director, es decir, que tiene patrocinio suficiente sobre el que está diciendo, que está representando, o que acredite el poder que es. Es importante ofrecer absolutamente todo en la primera oportunidad, especialmente las pruebas. Si el escrito no se acredita personería, se intima. Si se intima y no responde, se rechaza in limine, se desestima. Es gravísimo esto de las intimaciones, porque si uno no cumple, pierde por un error improcedente. El escrito extemporáneo, pueden darse 2 supuestos. Por lo general es denuncia de ilegitimidad. Ahora, si hay un plazo excesivo, un año y medio, lo que se hace que se rechaza in limine por la extemporaneidad, es decir, perdiste el derecho a recurrir por el desinterés en el tema. Esto es importante, dado el tema de las presentaciones digitales, ya no es medio controvertido esto, pero se los dejo, no sería posible el tema de las 2 primeras que uno presenta por presentaciones digitales. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Respecto de las inconstitucionalidades de las leyes en las impugnaciones, se quedan reservadas, está en el punto 6 de la RG 79, quedan reservadas para la Cámara Federal. Se tienen presentes y quedan reservadas para que la Cámara resuelva. Obviamente un órgano administrativo no puede resolver en la materia, ¿sí? Porque carece de jurisdicción.
¿Cómo se tramitan? Celeridad, economía, sencillez y eficacia. Si bien hay un montón de normas de el plazo en la prueba, por lo general, a lo largo y a lo ancho del país, en donde tramitan las impugnaciones previsionales, rige el informalismo y así se respeta. Pruebas. La prueba tiene que ser muy importante, pedir prueba que busque atacar lo que se está tratando en el tema. Por ejemplo, si es empleo en negro, una pericial contable no tiene mucho que ver, y viceversa. Una testimonial en un cruce sistémico, no sé si es tan coherente. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque la prueba que es superflua y dilatoria se va a rechazar. Que esto después queda en manos de la Cámara, porque en última instancia la Cámara puede decir, la FIP fue arbitraria, esa prueba podía revertir el ajuste. Bien. Incumbe la carga de la prueba al quien lo ofrezca. Esto es obvio, también se tienen que ofrecer los testigos y el perito. El perito se tiene que ofrecer no solamente quién es el perito, sino los puntos de pericia. Suponiendo que se abre a prueba y que no se resuelve de puro derecho, tenemos el plazo de prueba, son 30 días y 10 días para los alegatos. Esto siempre se extiende, se puede pedir vista en todo momento. Entre que se notifica una y otra cosa, yo le diría que un expediente con apertura a prueba no tarda menos de 60 a 90 días. ¿Sí? Se concluye el proceso. ¿Cómo se concluye? Se emite un dictamen jurídico. El dictamen jurídico es la base del juez administrativo que firma la resolución. Esa resolución, en esa jurídica, que vendría a ser una primera instancia, puede ser apelable a la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro de los 30 días, si estamos en capital, y de 45 días si estamos en provincia, y a facultad, es decir, a opción del contribuyente, puede ser revisada dentro de los 10 días. Que ahí viene el recurso de revisión. El recurso de revisión va a estar siempre que el procedimiento en el primer acta de inspección haya sido dado por la Resolución General 79 del 98. Si ustedes leen 3739, sentencias laborales o cruces sistémicos, van a ver que solamente la revisión con competencia en todo el país va a ser la única y primera instancia. Acá les dejo un cuadro, fiscalización, actas de inspección, esto después lo pueden ver bien. Si uno da conformidad, se archiva, se tiene que impugnar dentro de los 15 días, se hace lugar y se archiva. Si se rechaza, puede ser impugnado nuevamente con un recurso de revisión o una apelación. Este material se nos va a facilitar el colegio. Acá está la 3739, ¿sí? Sentencias laborales firmes o acuerdos conciliatorios homologados que reconozcan relación laboral. En algunos casos, la fiscalización manda ajustes de acuerdos homologados, pero que no reconocen relación laboral. Entonces, ahí es medio raro, y es medio raro también que un acuerdo conciliatorio reconozca relación laboral, pero bueno. En ambos casos va la vía del 74, es decir, el recurso ante el director general, que es del decreto de la Ley de Procedimiento Administrativo. Muchas gracias. Susana, corrí, espero que haya sido claro. Corriste, fuiste claro, y una cosa que te pregunto, que esta prueba a la cual vos haces referencia, ¿en base a qué normas nosotros como abogados, qué tenemos que leer, por ejemplo? La ley, vos las enunciaste, la 19.549. Principalmente está regulado en la 79 del 98, pero está en la 19.549 rige todo. De hecho, lo que es testigos es la misma que la 19.549, del artículo 48 al 53, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, eso para nosotros ya sabemos, o sea, nos remitimos al procedimiento administrativo común, digamos. Exactamente, y tengan en cuenta que los testigos que ofrezcan, si la FIP los acepta en la apertura a prueba, lo van a tener que citar ustedes. ¿Sí? Sí, y si no, otra solución práctica que a veces buscamos los profesionales, lo llevamos a declarar o a una escribanía, y yo en algunos casos les tomo declaración en mi estudio, porque nosotros también, no digo que demos fe pública, pero por ejemplo en un beneficio de litigar sin gastos, los testigos declaran en nuestro estudio. Entonces, exactamente, exactamente. La vuelta del derecho, ¿no? Lo último que digo es, el tema es la verosimilitud de lo que declaró el trabajador a la hora del relevamiento y lo posterior. Es lo que suele pasar. Si el trabajador dijo, yo trabajo acá desde febrero del 2015, y después en el acta ante escribano, o mismo en la testimonial ante AFIP, dice, no, yo trabajo de febrero del 2019, hay que ver qué piensa el juez administrativo del caso. Sí, y ahí hay fallos de la Cámara que habla de la injerencia posterior. Sí, traje un fallo nada más, pero ahora le vamos, yo brevemente voy a introducir y le cedo la palabra a Fernando. Perdón por la demora. Como dijo Luciano, no,
Vas a ser el que más tiempo tiene, pero no importa. Vamos a apurarnos. Con la notificación, como dijo Luciano, tenemos 30 días para los contribuyentes con domicilio fiscal en Cava, y para el resto del país 45 días. Ahora va a hablar, acá sí aparecemos nosotros los abogados, en donde sí o sí el contribuyente necesita la firma del letrado, porque la instancia revisora es la Cámara Federal de la Seguridad Social, y por supuesto necesitan patrocinio letrado. Pero el otro requisito ineludible es el que va a hablar el doctor Fernando Díez, que es para la llave, para poder abrir la puerta de la Cámara Federal de la Seguridad Social, es el depósito previo. Entonces, más allá del memorial y todo eso que nosotros sabemos hacer, ahora le cedo la palabra a Fernando y él nos va a explicar qué pasa con el depósito previo. Bueno, Fernando. Muchísimas gracias, Susana. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del colegio, en particular al doctor Jorge Haddad y a Susana Corinti por la invitación. Y bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ir rápidamente a compartir con ustedes una presentación que he elaborado. Yo voy a tratar de hablar de muchos fallos, entonces me pareció oportuno, para que no estén copiando y anotando, los nombres, que a veces es difícil, nos pasa siempre a veces, ¿qué dijo? ¿Cómo es el nombre? Lo van a tener en la diapositiva, y esto va a ser luego compartido junto al fallo en extenso como material a esta charla. Me toca a mí a ver en lo que es el depósito previo, lo que se denomina el solver repet. ¿Está bien? Y en materia previsional es un gran valladar para poder acceder a la justicia. Como bien mencionaba Luciano y Susana, para poder recurrir las decisiones administrativas de determinaciones de deuda de AFIP, que aplican, tanto que determinan deuda como que aplican sanciones, o bien las sanciones formales que aplica el Ministerio de Trabajo en estas facultades concurrentes que señalaba en un principio Luciano a través de la ley 25877, en ambas instancias, tanto que apelemos las decisiones de AFIP como el Ministerio de Trabajo a la Cámara Federal, el contribuyente, el apelante, debe depositar previamente tanto el capital como los intereses como la multa. Esto es lo que integra, y esto es un requisito que está establecido en los artículos 15 de la ley 18820, 12 de la 21864 y 26 inciso B de la ley 24463. Ahí van a ver la fuente normativa. Y una de las cuestiones que se ha planteado en un primer momento sobre la obligación o exigencia del depósito previo es si esto no resultaba violatorio al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Americana de Derechos Humanos, todas estas cuestiones que siempre hemos planteado los abogados sobre si esto está cercenando los derechos. Bueno, la Corte ha señalado ya en primer lugar en el fallo Microómnibus Barranca-Belgrano, que es un fallo del año 89, que esto no resulta violatorio, pero acá es importante señalar lo siguiente. Si bien es cierto que la Corte Suprema afirma de manera reiterada que la exigencia de satisfacer el depósito previo como requisito de viabilidad de los recursos de apelación con los que cuenta el contribuyente, también es cierto que de la misma manera frecuente, que ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio del solver repet. Vamos a encontrar eventuales supuestos de excepción que involucran situaciones patrimoniales concretas de los apelantes a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de las garantías que cuenta con protección constitucional de los contribuyentes. ¿Está bien? Pero entonces, teniendo en cuenta esto, admitida la validez constitucional del solver repet en materia de revisión judicial de las determinaciones de deuda como de la aplicación de las sanciones, la inseguridad o incerteza que tenemos hoy en día viene entonces a vislumbrarse en qué casos podemos acceder a la justicia sin tener que pagar. El requisito, la regla general es el depósito previo. Ahora bien, hay otras situaciones que el contribuyente puede exceptuarse. Vamos a encontrar 3 excepciones, que seguidamente las voy a mencionar, y vamos a trabajar en la reunión del día de hoy, y un sucedáneo válido. ¿Está bien? Y la idea de esta charla es compartir con ustedes cómo viene la jurisprudencia en la actualidad sobre estas cuestiones. Antes de pasar a las excepciones, como bien señalaba recién Luciano, en el procedimiento, una vez que se dicta la resolución determinativa sancionatoria dentro del procedimiento establecido en la 3739 o en la 7998, para poder acceder a la Cámara hay que pagar. Pero antes de depositar, ¿qué hay que hacer? Liquidar la deuda.
Y esto es una previsión que en la práctica no siempre se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el contribuyente, por normativa procesal de la 7998, como ustedes van a ver ahí, el anexo de la 7998 es la que establece el procedimiento, señala que el contribuyente, una vez que es notificado de la resolución administrativa que va a apelar, si el contribuyente tiene domicilio en Capital Federal, tiene 30 días para apelar, 45 días hábiles judiciales si tiene el domicilio fuera de la Capital Federal. Vamos a tomar el ejemplo del contribuyente que está en Capital Federal. Dentro de esos 30 días, en los primeros 10 días, tiene que peticionar a la administración el pedido de liquidación. Es un escrito muy sencillo que deberá presentar, dice, solicita liquidación. Hace referencia al expediente, a la resolución, y con eso la administración ya está en condiciones para poder practicar la liquidación, que va a tener un plazo de 10 días para poder liquidar. Ahora, Fernando, sí. Perdóname, vos lo planteás así. Vos ponete en el lugar de nosotros, digamos, de un abogado que tiene que decirle eso al cliente. La nota simple, hasta ahí llegamos. La pregunta es, ¿cómo se la hacemos llegar a la AFIP? O sea, ahora, eso quería aclarar. Perfecto, Susana, perfecto. me viene bárbaro. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay un sistema de presentaciones digitales, sistema web, ¿está bien? Que funciona de una manera bastante particular porque el funcionario que ha logrado establecer, lo que ha sido muy beneplácito para todos nosotros, porque esto viene en ocasión, en un principio era obligatorio y se mantiene esta obligatoriedad por ahora de presentar los secretos sistema web, por la pandemia que hemos tenido todos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? El sistema prevé ciertos trámites. Entonces, cuando un contador o un profesional se va a presentar en el sistema web con los datos del contribuyente, va a encontrar con que no tiene solicitud, como trámite asignado la solicitud de liquidación. Va a tener que entrar este pedido a través de lo que dice impugnaciones. Y luego la AFIP le va a dar el envío correspondiente al área pertinente. Pero en la actualidad hoy tenemos este sistema web que con la clave y usuario del contribuyente uno podría presentarlo. Esa es la forma de presentarlo. Ahora, 2 o 3 temas importantísimos para los abogados, para nosotros que estamos contando los plazos, es fundamental contar los plazos. La solicitud de liquidación no interrumpe ni suspende el plazo para apelar. Nosotros nos notifican, tenemos 30 días, siempre tomando el ejemplo si el domicilio del contribuyente es Capital Federal, porque si no tenemos 45 días, ¿está bien? Pero tomando el ejemplo que estábamos en Cava, y nosotros tenemos que defender un contribuyente que tiene domicilio fiscal en Cava, tenemos 30 días para apelar, dentro de esos 10 primeros días presentar la solicitud. Luego, el fisco tendrá los siguientes 10 días para liquidar, pero en la práctica, en la mayoría de los casos, esto es real, porque uno puede decir, esta es la norma, pero nosotros estamos en un evento para profesionales, en la mayoría de los casos la AFIP no liquida. De hecho, liquida 50 días después, 60 días, quizás ya no venció el plazo, o sea que ya está presentado el recurso. Entonces, Perdón, Fernando, más de eso, porque yo tuve un caso sí, que bueno, tardaron 8 quise meses. ser bueno porque está Luciano, que es funcionario de AFIP. A veces suele tardar y a veces nunca llega. Está bien, pero vamos. Se quería matar porque me dice, ¿qué hago con esto? Y le digo, mandémoslo por presentación digital y digamos que lo incorporen al expediente de apelación. Exacto, eso es lo que iba a comentar. Perdón, ¿Qué pasa? perdón, pero esto es fundamental decirlo, porque son las cuestiones. Una cosa es, como esto es procesal, es procedimiento puro, una cosa es lo que tenemos, lo que dice la normativa, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Entonces, nosotros tenemos que abordar todas las vistas. La primera vista, yo digo la parte normativa. Ahora, ¿qué pasa respecto a este tema de la liquidación? Que está estrictamente vinculado al sobre-repet. Si no liquido, no puedo pagar, no puedo depositar. O bien, puedo depositar, pero no podrá la Cámara confrontar que si lo que deposité es correcto o no, y esto generaría un incordio en el futuro. Entonces, si la AFIP, vamos al supuesto 1, la AFIP no liquida en tiempo, es decir, no me notifica, es el propio contribuyente quien está habilitado para liquidar y obviamente depositar lo que dice su liquidación. ¿Qué pasa después con lo que vos me decías? Mirá, ustedes van a tener que presentar el recurso, que el recurso acá tenemos otro inconveniente, porque el recurso yo aconsejo no presentarlo por sistema web, sino directamente en forma presencial, porque es un recurso de apelación judicial, donde esto es fundamental aclararlo, fundamental. Recuerden todos que el recurso de apelación ante la Cámara Federal se presenta en AFIP, es la única mesa de entrada, no es ni el juzgado federal en el interior, ni en la Cámara Federal. Si ustedes lo presentan en un lugar que no fuese la AFIP, la Cámara Federal lo rechaza in limine, con defecto formal. Entonces, les recuerdo esto porque si alguno va a una jurisprudencia vieja, una lectura de algún manual o algo,
anterior a la ley 26063, existía la posibilidad de juzgado federal. Ya no está más desde el 9 de diciembre del año 2005. Por lo tanto, en la actualidad tenemos solamente mesa de entrada del escrito y del cumplimiento del solver repet, la FIP. Vamos en presentación personal, mesa de entrada, presentamos el recurso, presentamos toda la documentación que haga a nuestro derecho, y entre los cuales va a estar si pagamos o exceptuamos el depósito previo. Y lo que comentaba Susana, y con esto pensamos, es, ¿qué pasa si la FIP, a los 3 meses de haber ya articulado el recurso, me notifican la liquidación? Hay contribuyentes que van y practican una nueva impugnación. Eso es incorrecto. ¿Está bien? No pasa nada si lo hacen. La FIP va a tratarlo y va a decir, no, bueno, otra vez no, porque si no estaríamos llegando la impugnación de la impugnación. No existe. Pero le ha pasado a los propios funcionarios de la FIP que tampoco saben qué tratamiento darle. Me consta, porque llegan las resoluciones, se mezclan. Ahí lo que hay que hacer es hace saber e informa. A señores de AFIP, nosotros ya hemos articulado el recurso legal, tiempo y forma, y hemos cumplido con la disposición normativa dictada por usted mismo. Esta, haga saber, elévelo a la Cámara. Tema terminado. ¿Está bien? Fernando, te digo algo más, por ahí te estoy ganando de tiempo. La orden de intervención de la liquidación no es la misma que la orden de intervención inicial. O sea que se dispara con la liquidación una nueva orden. O sea que por eso ni los funcionarios de AFIP saben que eso se tiene que juntar. Bueno, pero vamos a explicar un poco, yo voy a hacer un pequeño paréntesis de 1 minuto. En realidad hay un problema muy grande que esto hay que manifestarlo, porque si no parece como que esta es una gran dimensión desconocida. Pero lamentablemente, Susana, es que todavía, a pesar de que el año 93/94, la AFIP tiene a su cargo, en ese entonces DGI, a partir del 98 AFIP DGI, tiene a su cargo la recaudación, verificación, fiscalización de los recursos de la Seguridad Social. Los programas de las universidades, de las facultades, todavía no han incorporado. Entonces, ¿qué pasa? El que estudia abogacía lo ve este tema de procedimiento con algo de laboral que tampoco se ve mucho. Los que estudian ciencias económicas tampoco lo ven. En impuestos 2 se ve procedimiento 11.683. Entonces, lamentablemente, aún ni siquiera en los posgrados ni en las maestrías se ve. Entonces, me consta en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, recién incorporó como materia obligatoria en el posgrado de la especialización en el año 2010 la materia. Yo cuando la cursé la carrera era optativa, entonces yo tuve compañeros que egresaron conmigo de la facultad sin haber visto procedimiento previsional. Y es hoy, en la actualidad... Te voy a contar un chiste de la prehistoria cuando estudié yo. Yo estudié laboral en el año 1982 con un ministro de la Corte, el doctor López. Y él daba Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Y sabes qué nos dijo en ese momento? Esto no lo van a ver nunca. Me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, nada, el derecho evoluciona. Y acá evoluciona, estamos. Y por eso yo siempre comento, porque uno a veces cae sobre los funcionarios de la AFIP, estudian en las mismas universidades y se preparan como nosotros. Por lo tanto, tienen la misma problemática que se les presentan a ellos. Vos, por ejemplo, tenés un funcionario que estuvo 18 años trabajando en materia impositiva. Llega a un cambio de autoridad y dice, bueno, ahora vas a pasar a ser director de previsional. ¿Está bien? Bueno, con eso ya es suficiente para aclarar que es un mundo desconocido. Y esto pasa también, y lo vamos a ver en las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social. ¿Está bien? Bueno, exigencia de depósito previo a las multas. Recordamos, nosotros podemos apelar a la Cámara Federal las multas que establece tanto la AFIP como el Ministerio de Trabajo. No confundir el Ministerio de Trabajo en sus facultades de la ley de régimen general de las sanciones laborales. Esas van apeladas a la Cámara Laboral. Estamos haciendo referencia a las resoluciones sancionatorias aplicadas por el Ministerio de Trabajo en virtud de la ley 25877, que las vamos a denominar las multas previsionales, para no confundirlas con las multas laborales. En esos casos, se ha discutido ya de antaño, escúchame, el solver repet, ¿cómo funcionan las multas? Esto no existe. De hecho, me ha pasado ir a dar una charla en forma presencial antes de la pandemia, dar este tema, salir al corte y venir 4 o 5 asistentes y me, disculpame, Fernando, te equivocaste, porque las multas no hay que pagarlas. No, menos mal que me lo aclararon. Volvía de nuevo y decía, no, miren, esto no es que hubo un error, porque esto parece,
al que estudia derecho tributario, el que estudia cualquier otro derecho, esto es una ficción. ¿Cómo vamos a pagar una multa aplicada por el Poder Ejecutivo? Viola el principio republicano, de la Constitución Nacional, Fernández Arias contra Elena Pol. Tenemos todos los antecedentes. Pero bueno, ya la Corte dijo, Seguridad Social, Centro de Diagnóstico del Virus, fallo, dijo, señores, las multas también forman parte de lo que es el monto que tienen que depositar para el SOLVRP. Las 3 salas de la Cámara Federal coinciden, les puse fallos del año 2020, que también van incorporados al material, y hay una problemática que solamente se la deslizo, no hace falta desarrollarlo mucho, pero hay un inconveniente muy grave. Cuando la multa formal, como les comentó Luciano, hay facultades concurrentes, es decir, a un contribuyente lo puede verificar y fiscalizar, tanto la AFIP como el Ministerio de Trabajo, para ver si cumple con sus obligaciones previsionales. Si lo detecta la AFIP debería iniciar un proceso en los términos del artículo 41, porque la multa que le pretende aplicar es del 41 de la ley 11.683, y esto se apela en 5 días judicial a lo penal económico a los juzgados federales del interior del país. ¿Está bien? Ahora, si lo detecta el Ministerio de Trabajo, la misma conducta, la misma situación, le da un régimen que está previsto en la 655 del Ministerio de Trabajo y sus modificatorias, y tengo que ir a la Cámara Federal, que tengo 30 días para apelar. Usted dice, qué bueno, tenemos más plazo, pero hay que pagar la multa. ¿Está bien? Hay que pagar la multa previamente. Y se da un disparate jurídico, un dislate total. El Ministerio de Trabajo, siguiendo una resolución de AFIP y una interpretación bastante desacertada, aplica multas de 1.400.000, 1.200.000, 700.000, cuando el monto máximo previsto en la norma, en ese entonces era de 30.000 pesos. O sea, hay un exceso legal punitivo, una arbitrariedad manifiesta. No, principio de legalidad, como si la ley me dice, la 11.683, en el artículo 40.1 me decía máximo 30.000, ¿cómo podía el fisco, a través del Ministerio de Trabajo, aplicarme una multa de 1.400.000? Lo loco es que cuando uno lo apelaba, y lo hacía la AFIP, tanto la Cámara en lo penal económico, ambas salas, como la Justicia Federal, la revocaba, la dejaba sin efecto y lo ponía hasta el máximo, 30, reducía. La Cámara Federal decía, usted no pagó, no depositó, y confirmaba este absurdo o engendro jurídico. La verdad, hay que tener en cuenta, y ahora esto lo voy a atar con las excepciones. ¿Por qué? Porque ahora entramos a las excepciones. Y las excepciones, que son 3, ustedes la ven en pantalla, 3, que han sido creadas por la jurisprudencia, tanto de la Corte como de la Cámara, desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante. La otra es cuando hay un monto excepcional y la falta comprobada y culpable de los medios para poder hacer frente, lo que se denomina la imposibilidad económica financiera. Y el tercer supuesto es cuando a través del requerimiento de la administración o la falta de cumplimiento de ciertos recaudos se revele de modo inmediato, inequívoco, un propósito persecutorio. Parece un cuento chino. Yo cuando lo leía decía, ¿y esto qué es? En realidad es cuando durante el proceso administrativo se obvien ciertos recaudos, como por ejemplo no hacer lugar a una prueba, o cuando existe un pedido de prescripción de la deuda o la nulidad de un procedimiento por alguna cuestión. Si me permiten esta vulgaridad, yo diría que es la herramienta que cuando se le cante a la Cámara, utilizar esta medida para salir, porque no hay una doctrina uniforme sobre este tema. Hay una sala dice, no, planteó la prescripción, bueno, la hacemos lugar porque está afectando la tercera excepción. El resto de la sala dice, prescripción, no pagó, afuera. O sea que no hay un criterio del todo uniforme. Este hubiese sido, si yo tengo que defender una multa de 1.400.000 pesos que me aplica el Ministerio de Trabajo, yo creo que este sería el recaudo o la excepción a la regla para trabajarlo. Decirle, miren, acá, ponerlo bien claro, hoy en la actualidad es de 100.000 pesos el monto. Artículo 40 es 100.000, se actualizó a 100.000. Si a mí me aplica una multa que excede ese monto y no quiero depositarlo, porque si tengo el pago ya está. Ahora, si yo no puedo demostrar la imposibilidad y quiero entrar a la Cámara, trabajaría este recaudo. Yo creo que es el recaudo que le permitiría a la Cámara acceder a este tema. Fernando, te cuento, salió un fallo reciente que es el CETELEM, Banco CETELEM de Argentina, en donde la Sala 2
a raíz del decreto 814, utilizó esta tercera figura que vos decís. Este material lo van a tener. Ahí está, mirá, que justo lo puse como novedad. ¿Qué fallo me mencionaste? Disculpame, Susana, ¿qué fallo Banco mencionaste? CPM Argentina. Bueno, acá tenemos 2 más, Droguería Belgrano y Radio Peibo, que también va, yo te mandé como 25 fallos, que para que los puedas... Sí, me Bueno, mandaste. son fallos, esos son novedades jurisprudenciales. Vos fijate, por primera vez la Cámara, eso lo quería resaltar, porque hay que resaltar lo malo, resaltarlo bueno. Por primera vez la Cámara está empezando a crear como una doctrina imperante en el tema de la tercera excepción. Es decir, con el 814, como hablaba Luciano, que hay reclamos por la diferencia de la utilización indebida de la reducción, si está bien, la Cámara, en líneas generales, está rechazando la postura de la FIP y hace prevalecer las apelaciones de los contribuyentes. Entonces, en el último tiempo, últimos 6 meses, la Cámara, cuando uno invoca la imposibilidad de pago, dice, bueno, como el 814 ya hemos tenido fallos que han dado la razón al contribuyente, vamos a pasar a analizar la cuestión sin exigirle el depósito previo. Lo tienen ahí como efecto persecutorio. Ahí hay 2 fallos, y también tenemos a Barbero, que también dice la falta de ponderación de ciertas circunstancias. Son 3 fallos que me parecía interesante como novedades para que lo tengan en cuenta como actualidad. Y otro tema de actualidad, muchas veces los clientes me han consultado en el estudio y me dicen, Fernando, mira, yo no tengo para pagar 100.000 pesos, pero tengo 60, ofrezcamos 60. Y uno hay que convencer, decir, mirá, no, porque el pago parcial no habilita, pero bueno, es una forma de demostrar nuestra buena voluntad. Viste que a veces uno hace esa concepción. Bueno, lamentablemente, ahí les traje un fallo de septiembre del año 2022, donde dice, al no haber efectuado el pago total, se rechaza. ¿Está bien? Tiene que ser el pago total. Obviamente, uno podría hacer un pago parcial y por el resto y decir, miren, plantear la imposibilidad económica financiera. ¿Está bien? Se podría dar eso, pero si solamente el pago parcial no es correspondiente como para alegar. Digo porque hay varios temitas que me interesaría. Tema para analizar que he visto tantos fallos. Les quiero comentar algo, que es algo importante que no me olvidé de decir al principio. Más del 50% de los fallos de la Cámara se resuelven por el problema del depósito previo. O sea, no es menor el depósito previo. Como decía Susana, al contribuyente nosotros tenemos que trazarle una estrategia. Vamos a suponer que viene el fisco y me hace un reclamo porque yo tengo 5 trabajadores que me facturan como monotributista y el fisco considera que ahí hay una verdadera relación de trabajo, fraude laboral, locación de servicio versus contrato de trabajo. Y me inicia una orden de intervención, me hace una determinación de deuda, pero yo tengo sobrados elementos para demostrar que son realmente prestadores de servicio, que me están en forma autónoma, que hay locación de contrato. Tengo la forma, eso es la cuestión de fondo. Eso es lo que me va a dar lugar al sustento, al memorial, al planteo de fondo. Pero tenemos el primer escollo. Lo que tengo que trabajar es, ustedes saben que yo tengo 2 hermanos que son contadores, Jorge, te cuento. Y tengo un problema con los contadores, más allá de que trabajo permanentemente con los contadores, es que ellos tienen una ciencia exacta, que es 2 más 2, 4. ¿No? 2 más 2, 4. Entonces yo me junto con mi hermano Gustavo, que me explica a mí la parte de liquidación de tributo, me dice esto es así, pero yo tengo razón, el contribuyente tiene razón. Y yo, ¿qué le tengo que decir? Mirá, 2 más 2, 4, pero en derecho lo tenemos que alegar en tiempo y forma y además probarlo, porque si no deja de ser 4. Entonces vos podés tener toda la razón del mundo, pero si no acreditás o excepcionás correctamente el depósito previo, la Cámara rechaza la presentación. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta. ¿Cuál es el criterio de interpretación que ha utilizado la Cámara para decir, che, ¿cómo hacemos con las excepciones al depósito previo? Tenemos un criterio amplio. Cualquiera que viene en favor, en un principio se aplicaba un criterio amplio, era propiciado por la Corte, a efectos de que, si uno exige el pago, esto podría implicar un real menoscabo en las garantías constitucionales. Por lo tanto, el criterio de interpretación era un poco más amplio, más flexible. Ante la duda, dejábamos pasar. Esa misma postura la mantiene en la actualidad la doctora Dorado. Hay fallos, es una vocal de integrante de la Sala 2, con fallos muy recientes donde ella postula esta amplitud en cuanto a la interpretación. El criterio que está prevaleciendo en la mayoría de los integrantes de la sala, encontramos pronunciamientos donde se consagra que estas excepciones deberán ser aplicadas con sumo cuidado y con carácter restrictivo. Y en realidad fundamentan esto en que debe merituarse a la luz de los principios de igualdad entre la ley y de justicia distributiva. Entonces, si todos somos iguales en la ley, todos vamos a ser, no sé, a mí me cuesta creerlo esto, porque yo creo que hay una cuestión que es fundamental.
que es la verdad material y que uno debe pagar impuestos cuando realmente tiene que pagar impuestos. Entonces, uno no se le puede cercenar este acceso a la justicia. Tenemos la tutela judicial efectiva, hay un montón de situaciones que yo creo que la Cámara debería rever y establecer un criterio un poco más amplio. Ahora viene la carga de la prueba. Obviamente la carga de la prueba a favor de quien tiene que probar y demostrar que está dentro de las excepciones, la pone en cabeza del apelante. Obviamente ahí tienen los fallos, esto creo que no hace falta que lo desarrollemos mucho. Carga de la prueba, el apelante. Ahora, sí, ¿en qué momento se tiene que justificar la excepción? Y tiene que tener con la prueba, tiene que estar orientada contemporánea a la fecha. Les doy un ejemplo. Hay una persona que me dice, todos los contribuyentes están mal. En nuestro país todos los contribuyentes no pueden pagar, están mal financieramente. Entonces se siente y dice, no, mirá, Fernando, es imposible. Entonces me trae un balance de hace 4 años que le daba negativo. Yo acompaño ese balance como prueba documental, la Cámara lo va a rechazar. Le dice, no, yo estuve hace 7 años en concurso, pero ahora me va bárbaro, porque tuve 7 años en concurso, no importa. Yo tengo que acreditar al momento que estoy presentando el recurso que la situación es una excepción de desproporcionada magnitud o una imposibilidad de pago o en ese momento hay una afectación persecutoria. ¿Me siguen? Esto es el momento en que debe fundarse. Ahí tienen 2 o 3 fallos que son actuales, del año 2019, etcétera, que dice, tienen que ser contemporáneos al momento de la interposición del recurso. Medios de prueba. Esto es una alerta fundamental para los abogados. ¿Por qué? Porque la Cámara, prácticamente el único elemento de prueba es la documental. De hecho, le voy a contar una cosa, que para mí es un horror. Se presenta un contribuyente y le dice al apelante, dice, yo estoy en concurso, pero no acompañó ningún elemento de apertura, o sea, la documentación que acredite que él está en concurso. Con lo cual esto hoy se suple muy sencillamente, porque el propio secretario de la Cámara puede entrar al PJN y ver cómo está el concurso. O sea, es algo que en realidad, con una prueba informativa de 1 minuto 10 tarda. El apelante, acá tiene fallos 2020, le dijeron, no, si usted no trae un documento, afuera. Prueba informativa, afuera. Testimonial, afuera. O sea, exorbita la competencia atribuida a la Cámara. Eso es lo que señala en distintos pronunciamientos. Fíjense, fallo del 2022, 2021. Entonces, ¿qué es? Conclusión con esto. Acá se las dejo. La prueba debe ser contemporánea, la prueba fehaciente debe ser aportada porque se pide la exhibición. Resulta fundamental la prueba documental. El ofrecimiento de otros medios de prueba ha sido relativizado. Había puesto un fallito de beneficio de litigar sin gasto, pero en materia de la doctora Susana Corinti, avanzo. Esto quería llegar. Para concluir, 3 minutos y hago una conclusión. El seguro de caución. Esto me preocupa muchísimo, Susana. ¿Por qué? Porque si uno lee la jurisprudencia, en principio, el seguro de caución, de acuerdo a fallos de la Corte, sería un sucedáneo válido para no tener que hacer el depósito previo. Vuelvo a explicar esto porque es fundamental. Nosotros tenemos depósito previo, regla general. Excepciones a la regla del depósito previo, 3. Que son excepciones. Cuarto, o sería la cuarta excepción, el sucedáneo válido, que no es una excepción, es un sucedáneo válido. ¿Está bien? Esto fue fallado por la Corte, fallo Orígenes, que fue el leading case. La Cámara, tanto la Sala 1 como la 2, han tenido reiterados pronunciamientos respecto a la admisibilidad de la póliza de seguro de caución. Ojo, la póliza tiene que estar a favor de la FIP, no a favor de la Cámara, esto es fundamental. Hay jueces como la doctora Dorado que ante un requisito formal rechazan el recurso y declaran desierto, cuando en mi opinión debería intimar plazo 5 días para que subsane el error. Monto total y prórroga automática, porque si yo acompaño la presentación en AFIP, la AFIP demora 6 meses en elevar el expediente, luego la Cámara tarda 6 meses en sortear y 6 meses en sacar el primer proveído, posiblemente cuando llegue a analizar la póliza está vencida. Entonces tiene que haber una prórroga automática. Acá tienen. La póliza debe cubrir el monto total, y no procede el mero ofrecimiento. Estoy viendo que muchas personas dicen, no llego a sacar la póliza, voy a ofrecer, la Cámara es contundente. El mero ofrecimiento a dar una póliza de seguro de caución tampoco es hábil. Tiene que venir la póliza. Qué complicado sacar la póliza. Y acá viene esto que yo les quería comentar. Hay que tener mucho cuidado con la siguiente situación. Si bien las 3 salas se pronuncian en el sentido de que el seguro de caución resulta suficiente, en realidad, en la actualidad, y ya hace unos años atrás, la sala 3 señala que solo se ha admitido como sucedáneo
el mentado requisito del depósito, en caso de haberse alegado y probado su imposibilidad o extrema dificultad por parte del contribuyente. Y esto para mí merece dos críticas. La primera crítica, ¿cómo yo le voy a poder pedir a una persona que me acredite la imposibilidad de pago y un sucedáneo válido? Porque si yo le pido que me acredite, una vez que me acredita la imposibilidad de pago, entró por la excepción. No hace falta acompañar póliza de seguro de caución. ¿Me siguen? La contradicción es notable. Ahora, lo más notable es que el juez que exige eso vive en una realidad paralela, vive en otro mundo. Porque que me explique, que por favor me lo explique, ¿cómo hace para que en otro país una compañía de seguro de caución, una compañía de seguro le dé una póliza de caución a un contribuyente que se encuentra en imposibilidad de pago? Es una tautología, porque nadie te va a dar a vos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? En primer lugar, me preocupan los derechos del contribuyente que quedan cercenados, porque se está violando absolutamente la posibilidad de que alguien venga y le revise la cuestión de fondo. Y el segundo tema que me preocupa es el nivel profesional, porque nosotros somos los abogados, somos los asesores. Cuando asesoramos en esto, viene un contribuyente y te dice, yo quiero ir a tengo que discutir esto, porque tengo razón, bárbaro. Consígame una póliza de seguro de caución. Yo he discutido causas de 200 millones de pesos, por el 814 ha disparado montos. No se olviden que la prescripción en materia previsional es de 10 años. Entonces los pedidos, reclamos son mucho más, a veces, interesantes los reclamos provisionales que los impositivos. 80 millones de pesos. Va a la empresa, consigue la póliza. ¿Cuánto le sale la póliza? 600.000 pesos. Viene, me da la póliza, yo la acompaño. Primer proveído, no hay lugar porque la póliza no ha acreditado la imposibilidad de pago. Se da vuelta al contribuyente y me dice, flaco, ¿vos qué hiciste? Vos como letrado me asesoraste, me dijiste. Entonces esto hay que advertir. Ojo, que no es tan seguro el seguro de caución, ¿entendés? Pero me parece que esto lo tiene que rever la Cámara. Es, bueno, gracias a Dios, hasta cierto punto, gracias a Dios, fíjense que hay un fallo de corte del año 2020, Anselmi, que nosotros se lo facilitamos también en el material, donde 2020, pero los fallos que la sala 3 le estoy mostrando acá son del 2022-2021, o sea, sigue. Pero ya en el 2020, la Corte, cuando viene a analizar esto, esta sentencia es arbitraria. ¿Está bien? Ahí había un juego doble error. La doctora Dorado, por un lado, diciendo, faltan los requisitos formales, y había otro voto que decía, no, pero no aprobó la imposibilidad. Hasta no había ni mayoría, o sea, se declaró la nulidad de la sentencia, mucho más fuerte, pero ahí ya tenemos un elemento. Esto, ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hago yo? Si acompaño la póliza de seguro de caución, porque nadie va a salir a pagar 80 millones de pesos, en un país con una inflación que tenemos nosotros, el día de mañana, ¿qué te devuelve? Entonces, póliza de seguro de caución. Y hago un acápite particular previo y digo, mire, si bien no existe imposibilidad económica, porque no la puedo demostrar, hay una situación, ¿está bien?, de que nos llevaría financiera y trataría de justificación, por lo menos de una justificación para que la sala 3 diga, usted no alegó, alegué, algo alegué, que no estaría alegando algo que podría demostrar, porque en realidad, vuelvo a repetir, es imposible, inviable lo que me están pidiendo que pruebe. Bonus track, esto me pareció interesante, porque una vez lo discutí con Daniel Pérez, Daniel es un amigo en común que tenemos con Susana, que también es especialista en la materia, me decía, ojo con esto, porque vos depositas, una vez que depositas y ganás, ya pasamos a etapa, pero bueno, ojo que hay una disposición de AFIP que dice, la plata que usted depositó, si tiene deuda, no se la vamos a devolver, la vamos a usar para cancelar la deuda. ¿Y cuáles son los intereses? Quédese tranquilo que les van a devolver con un interés, porque si tardan 6 años, la tasa que le aplican no es la tasa, no se pongan contentos, porque no es la tasa que aplica la AFIP para cobrar su crédito, sino que es la calculada con base en la tasa promedio mensual publicada por el Banco Central. ¿Está bien? Antes creo que era pasiva, ahora están hablando de la mensual. Igual es irrisorio, cualquiera que tome, en un país con la inflación que tenemos, pero son fallos de hace tan solo 2 meses, y ahí ya termino y dejo de compartir, Susana, para que puedas terminar. Bueno, yo, sí, Jorge, ahora te van a... Federico es el asistente del colegio público. Federico nos dijo que teníamos teníamos posibilidad hasta las 15:30. Federico, tengo 5 minutos más. Y Adán quiere hablar, el director quiere hablar. No, sigo. Bueno, sí, ahí me están. Un minuto. ahí está. Fernando, dijiste que solo documental va a la Cámara.
No tenés balance. ¿Qué aconsejás? ¿Un informe simplemente del contador o un estado de origen y aplicación de fondos? Mirá, con respecto a los informes contables, yo no entré porque es muy profunda Sí, la casuística. Hay salas que han entendido como un informe contable, yo de hecho he acompañado informes contables, sí, un cash flow al momento, pero todo el exacto. informe tiene que, lo importante, Jorge, es que tiene que estar orientado a la fecha de la Claro, interposición. Que a veces me pasa, ¿viste? En el estudio, yo trabajo en un estudio contable, y vienen y me hablan de hace 2 años atrás. Le digo, no, dos no años atrás no, sirve. porque no sirve. Un mes Tengo que ser antes, algo, un un mes mes. antes y a la fecha. Y a la fecha, sí, Sí. eso sí, yo acompañé un Bien. informe contable. Todo a la prueba sería, y sí, no tenemos otra que informes contables a través de una Bien. certificación contable. Exacto. Muchas gracias y la Por dejo a favor, Jorge. Susana. Bueno, Gracias. yo me voy a apurar porque tengo, Federico, ¿usted me deja hablar hasta las 35? A ver si el colegio me autoriza. Bueno, Sí, doctora. estamos. Entonces, pasado la situación del depósito previo, tengan en cuenta que si deniegan el recurso de apelación, en realidad lo declaran desierto por falta del depósito previo, tengo la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia por vía del recurso extraordinario. Y hay un dato que, si bien digamos, es una obviedad, vale la pena reiterarlo, que es conveniente desde la primera presentación, incluso administrativa, dejar planteado más que la reserva. No la reserva es como que te lo voy a decir alguna vez, no. Dejar planteado el caso federal. Porque ustedes tengan presente que cuando tengan que llenar el formulario carátula, la acordada 4 del 2007, uno de los ítems que exigen es desde cuándo se planteó el caso federal. Entonces, saquemos la palabra reserva y usemos planteo del caso federal, porque nosotros estamos planteando el caso federal. ¿Por qué? Porque como dijo Fernando, acá hay necesidad, o sea, tenemos la división de poderes, la tutela judicial efectiva y la necesidad de revisión de un acto administrativo. Y hay algo que dijo Luciano, o sea, tenemos un acto, la presunción de legitimidad del acto administrativo, nosotros tenemos que voltear la presunción de legitimidad de un acto administrativo que ha tenido inconsistencias porque, por ejemplo, no abrió a prueba. Entonces, mi preocupación es cómo, si no abrieron a prueba en la instancia administrativa, por más que sea superflua, dilatoria, ¿cómo pueden saber si tengo o no razón? Entonces, para tratar de cerrar y no irme del tiempo, yo traje un fallo, en realidad son dos fallos. Uno que es Iglesia de Scientology de Argentina, en donde la AFIP hace un relevamiento de personal en una iglesia de estas características. Y estas dos personas que son relevadas le preguntan si trabajan ahí, y para ellos, a ver, prestar un servicio a la comunidad a través de la religión es una manera de trabajar, pero no tienen el concepto nuestro de locación de servicio, relación de trabajo, o sea, es un trabajo benévolo, voluntario. Y estas dos personas resultaron ser, ustedes lo van a leer en detalle el fallo, ser ministros de esas iglesias, o sea, sin ser un cura de la Iglesia Católica ni un rabino, digamos, de la comunidad judía, esta gente eran religiosos. La FIP deniega esa prueba, o sea, no tiene en cuenta la prueba que ellos postulan en sede administrativa y llega a la Cámara. Y la Cámara, en un fallo de la Sala 2, reconoce que la FIP no abrió a prueba, con lo cual hubo una nulidad del procedimiento. Entonces, en la Cámara, nosotros, además de expresar agravios como lo hacemos con cualquier apelación, tenemos que pensar también en plantear la nulidad de ese acto administrativo que se presume legítimo, ¿sí? Y uno de los obstáculos es esto, o sea, la violación del derecho de defensa. Pero tenemos que plantearlo desde ese derecho constitucional, porque si nosotros nos quedamos en cuestiones de hecho y prueba, tengan en cuenta que el recurso extraordinario, como lo dice la Cámara Federal, no va por cuestión de hecho y prueba. Y de hecho, uno de las justamente a la FIP le rechaza este tema porque hace un planteo como si fuera de hecho y prueba.
Entonces, para poder llegar y para poder establecer el camino futuro a la Corte Suprema, tenemos que pensar efectivamente en la violación de derechos constitucionales o convencionales, derecho de defensa. Acá también podemos hablar de muchísimas más cosas, inclusive del derecho a trabajar y a ejercer industria lícita. Bueno, acá dejo a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, podemos llegar para la revisión del acto administrativo, como ya vimos, a la Cámara Federal. Pero si la Cámara Federal nos rechaza el recurso porque lo declara desierto, porque no acredité ninguno de los supuestos de excepción para poder abrir la instancia judicial, yo puedo ir a la Corte Suprema por recurso extraordinario, el recurso extraordinario federal. Van a ver esto también, tengan en cuenta que mayormente las cámaras no habilitan por arbitrariedad de sentencia, porque es reconocer que su propia sentencia fue arbitraria. Pero por eso insisto con el planteo de la vulneración de normas constitucionales y del derecho de defensa. Un dato no menor. ¿Qué pasa si la Cámara rechaza el recurso extraordinario? Puedo ir en queja, como pasa habitualmente en cualquier otro juicio, y tengan en cuenta que en la actualidad el depósito previo para la queja es de 300.000 pesos. Y el otro dato que queda, porque ya nos queda poco tiempo, así dejamos un poco hablar, los fallos, yo no mando 25 como Fernando Díez, pero mando unos 12 fallos para que ustedes tengan. Luciano nos va a dar todo el material, incluso tenés que hacer ahora una aclaración con respecto a los formularios, y hay otro aspecto que tener en cuenta que es, además del depósito previo, hay que pagar la tasa de justicia, que es el 1,5%. En este contexto de locos, cuando viene el contribuyente, le pasamos el presupuesto honorarios, le hablamos de todas estas cuestiones que hay que sortear para que nos den la llave para entrar a lograr la revisión del acto administrativo, también hay que salir corriendo a pagar la tasa de justicia. Muchas veces se utiliza este informe, esta certificación contable, y en una cápite adicional se incorpora como beneficio de litigar sin gastos en el mismo escrito de apelación. Entonces, no hay que salir corriendo a pagar la tasa. Y la otra es que por ahí nos olvidamos de pagar la tasa. No se preocupen, porque el primer paso procesal que hace la Cámara de la Seguridad Social es intimar la tasa. Incluso yo, con beneficios de litigar sin gastos solicitados, la Cámara me intima el pago, con lo cual tengo que interponer una revocatoria in extremis para decirle a la Cámara: señores, está primero el beneficio. Fernando me hizo llegar una sentencia interlocutoria, que es Plastiferro Tubos contra Ministerio de Producción y Trabajo, por una multa, en donde es interesante, porque el contribuyente, si bien no es la materia nuestra de AFIP propiamente dicho, sí a los fines del depósito previo y del criterio de la Cámara en materia de beneficio. ¿Por qué? Porque resuelve en un mismo acto, o sea, hay una sentencia que es de, ya les digo, porque esta la busqué, hay una sentencia del 28 de abril del 2022, van a tener los fallos, es simplemente ilustrativo, en donde resuelven. Rechazan el beneficio, lo declaran, declaran desierto el recurso porque no se hizo el depósito previo, y el contribuyente plantea la nulidad de esa sentencia. Y con fecha 6 de octubre del 2022 la Sala 2 le dice: no, ratifico eso, o sea que el contribuyente tiene hoy la posibilidad de interponer un recurso extraordinario con respecto a esto. Y en nuestra materia puntual, el beneficio de litigar sin gastos, tenemos un precedente a favor del contribuyente que es Eficaz, sociedad anónima. Van a recibir 3 fallos. Le contesto a Betty Méndez, que está mandando, lo vamos a mandar el material vía colegio público, o sea, a los inscriptos les va a llegar. El fallo Eficaz, que es del 13 de diciembre del 2019,
dice que hay un abanico, o sea, no se necesita estar en un estado absoluto de indigencia, y tampoco lo que se tiene que probar es que se carece de recursos suficientes. Y siguiendo un poco lo que decía Fernando Díez a los fines de cumplir este requisito de la sala 3, yo como no trabajo con contadores como sí Fernando, pero sí me proveo de contadores, lo que siempre digo es, para acreditar el depósito previo, vieron como abro la caja y no hay caja, o sea que el contador eventualmente diga que el día que yo tengo que apelar, no hay dinero en la caja, o sea, por ahí la empresa tiene un montón de cuentas corrientes, pero en ese momento no hay caja. Entonces, cumpliríamos nosotros como abogados desde lo formal ese requisito, porque el fulano no tiene para hacer el depósito previo, y acá lo importante de eficaz es que es un caso que trata aportes y contribuciones un poquito viejo, pero lo que sí demostraron que se encontraba en un estado concursal. O sea, y que ese estado concursal era contemporáneo, ¿no? No como decía Fernando, hace 7 años. Bueno, a ver, hoy hace 7 años, o vamos a suponer, los que venden figuritas para el mundial que está tan de moda. Bueno, esa persona gana cada 4 años, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, si le toca antes del mundial, no va a tener caja, pero hoy no puede invocar esa situación. Entonces, lo que tenemos que procurar es la situación de hecho. Y acá, lo importante es que, un poco lo que decía Haddad, la actora da cuenta de memoria y estados contables de los años 2011 a 2012. En el 2019 están resolviendo temas del 2012 y 2013. Entonces demuestra que hay una pérdida de clientela que trajo aparejado el estado concursal. Y acá dice, la certificación contable sobre el rubro caja y bancos al 31 de octubre de 2013 dijo que había un estado en caja de 12.394 pesos. Entonces, esto que parece muy pequeñito, muy básico, nosotros que somos los que tenemos que trabajar el derecho, somos los que tenemos que mirar esta realidad económica. Bueno, entonces, para sintetizar lo mío y poder cerrar y algunas dudas que han quedado, entonces vamos a tener en cuenta que yo puedo interponer recurso extraordinario por el rechazo o por declarado desierto el depósito previo, también por el tema de fondo, o sea, por los dos temas puede ir por extraordinario. Y también, si es rechazado o denegado, puede ir directamente en queja a la Corte. ¿Qué fue lo que ha pasado con la Corte con respecto al decreto 814? La Corte saca en el año 2017 un fallo en donde rechaza, los declara inadmisible por el 280 todas las cuestiones del 814. ¿Sí? Entonces, nos quedamos tranquilos que a la Corte, que digamos que a la AFIP también les rechazan las quejas, no solo a los contribuyentes. Y bueno, y los del beneficio de litigar sin gasto, ténganlo en cuenta porque sirve para el tiempo y eventualmente para alcanzar alguna moratoria que se va dictando en el medio de estos devenires judiciales, que a lo mejor el contribuyente regulariza, pero nuestro esfuerzo permitió que ganaran tiempo y pudieran cerrar este tema de AFIP, ¿cierto? Bueno, bueno, gracias a todos los asistentes y los expositores. Y acá, Luciano, el doctor, un doctor que no anoté el nombre, pero él preguntó sobre el formulario 8016. Les cuento algo, este video va a quedar grabado, o sea que lo van a poder escuchar cuando quieran. Pero, Luciano, si pudieras en 2 palabras explicar ese 8016 qué dispara, y bueno, y después si alguna pregunta más quieren hacer, los escuchamos. 8016 es la primera etapa, que es el que lo invita al contribuyente a decir, mira, como AFIP detectamos estas irregularidades, ¿querés regularizar o no? Que es el que dije que no puede ir con el artículo 10, que no puede ir con esto de si no me cumplís esto hay una sanción. El 8016, segunda etapa, es el que dispara la deuda. Si uno no impugna eso, queda firme y va al cobro.
se cobra Bien, a través de ejecución fiscal. podemos hacer, Luciano, la analogía de este 80-16 a una prevista en materia tributaria común, por así decirlo. Sí, el primera visita, el segunda visita ya es la determinación de oficio. Bien, perfecto. Bueno, acá me están diciendo que en 3 minutos finalizan. Yo les agradezco a todos, a la gente, bueno, muchas gracias a los que nos están poniendo cosas lindas. Y no sé, Jorge, te dejamos a vos para que cierres. Sí, gracias Susana, gracias Fernando. Luciano, realmente yo adhiero a todo lo que están exponiendo en el chat, porque no es común la transmisión de conocimientos en una especialidad y de recursos que uno tiene como abogado, y transmitirlos como lo han hecho ustedes, realmente patrocinado por nuestro instituto, es un orgullo. Les agradezco mucho a ustedes tres todos los conocimientos que han transferido, la forma como lo han hecho. Espero que quede esto y bueno, volvamos a repetirlo con el tema de las multas y todo el resto, como dijiste vos, Susana. Muchísimas gracias a todos y damos por concluido esta etapa sin antes olvidarme de avisos parroquiales. Vos hablaste de tasa de justicia y la semana que viene, casualmente, el instituto da otra charla sobre específicamente tasa de justicia. Yo diría que no la pierdan. Jorge, espera, y avisos parroquiales, mañana, mañana viernes, los 3 viernes que vienen a las 14 horas va a haber gente de la AFIP para hablar sobre cómo inscribirse al monotributo, facturación, o sea, todo para nobles y no tan nobles para no caernos del monotributo. Así que también están invitados, el colegio ya estuvo mandando invitación, todo porque el doctor Haddad nos insiste con dar charlas, ¿sí? Así que estamos acá todo por vos, Jorge. Sí, noviembre es apabullante, tenemos todas las semanas actividades, así que si les interesó esto, es importante que nos sigan porque estas son materias, como dijo Fernández, que Fernando, en la facultad o nos olvidamos de estudiarla a la bolilla respectiva o directamente no se dan. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, que se inscribieron y bueno, damos por terminado esto. Gracias a todos.